dice en Mateo que bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos heredarán el reino de los cielos. Hay una importancia tan tremenda en entender que nosotros somos pobres en espíritu, no porque estemos acá dejamos de ser pobres en espíritu. Dice la Biblia que nosotros somos vasijas rotas, o sea, lo que tú recibiste ayer, hoy, pues muy probable que ya se te haya ido entre los dedos y ya no esté. Por eso en Juan 15 dice que separados de Él nada podemos hacer. Es tan importante entender que no puede haber una separación. Hemos estado construyendo en los últimos domingos y en las casas de iglesia, en algunas he tocado los mismos temas, para ir construyendo que es necesario producir una separación o un entendimiento mayor de lo que es la carne con lo que es el espíritu. Así que quiero que oremos de esta posición de necesitado. Necesitamos más de Él, necesitamos un entendimiento mayor, una mayor claridad de que separado de Él nada podemos hacer. Amén. Inclinen su cabeza, Padre. Padre, oramos, Señor, con este entendimiento que somos pobres en espíritu. Necesitamos estar 100% conectados a la vida verdadera, conectados a la fuente de vida, conectados a la fuente de amor que es el Padre. Tú eres el Dios de toda consolación, de toda misericordia. Padre, oramos, Señor, para que tú nos des cada día una claridad de aprender a andar en el Espíritu, no solamente tener la vida del Espíritu, sino andar en el Espíritu. Padre, es tan fundamental que todo lo que edificamos ahora lo edificamos en el Espíritu. Señor, gracias, te necesitamos, nos abrimos, profundamente nos abrimos nuestro espíritu a ser, Señor, instrumentos de justicia, a vaciarnos y llenarnos también de ti, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, te damos toda la libertad, Espíritu Santo, a ministrar nuestros corazones, a moverte. Si tienes que quebrar el esquema, si tienes que redireccionarnos, estamos dispuestos. No queremos estar resistiendo la voz tuya. Nos sometemos y nos sujetamos a la dirección de tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por el tiempo que se vivió ayer en Talca. Fue un tiempo de verdad precioso, enriquecedor. Creemos que hubo un avance del Señor en Talca, en los hermanos, y son ambientes provocados por Dios. Estamos tan necesitados de entender que necesitamos tiempo de vida. En Génesis 18 habla del tiempo de vida. Y venido el tiempo de vida. Cuando hay tiempo de vida, algo se gesta. Cuando hay tiempo de vida, algo del Señor se genera en nosotros. Tenemos que ir entendiendo que antes de la cruz no teníamos forma de interactuar con Dios porque no estábamos homologados a su naturaleza. Cuando Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, no es que ellos hayan comido un fruto, sino lo que se produjo una separación. Dice que fueron destituidos de la gloria de Dios. Se puso un ángel con una espada y una llama de fuego que impidieron que el hombre volviera a entrar en el huerto del Edén. O sea, donde estaba Dios era imposible que el hombre volviera. Dios le dejó ciertas instrucciones para que él no se desviara, pero dice la Biblia que él se fue degradando, degenerando en naturaleza, de tal manera que tú llegas al libro de Génesis, capítulo 6, verso 3, y Dios dice, con lamentación, dice, mi espíritu no contenderá con el hombre, porque ciertamente él está y ha llegado a ser carne. O sea, cuando la Biblia habla de carne, habla de un estado de separación, un estado o una naturaleza totalmente ajena a la vida de Dios. O sea, hay una incompatibilidad de la carne con el espíritu. Pero en la cruz se produce algo tan glorioso por medio de la obra consumada de la cruz, de la vida de Cristo en la tierra,
Cristo trajo la divinidad, Cristo trajo todo lo de Dios a la tierra. Vivió en medio nuestro, dice que fijó tabernáculo, fijó lugar acá en la tierra. De tal manera que Él tomó la humanidad y la mezcló con la divinidad y fue a la cruz. Entonces en la cruz se soltó algo llamado gracia, llamado el Espíritu vivificante, de tal manera que cuando tú abres tu corazón, algo se activó en nosotros. Llegó la vida increada, la vida de Dios en nuestro espíritu. Entonces ahora en la carne habita, está encarnado el diablo, pero en tu espíritu tú eres uno con el Señor, tú eres uno. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y estas dos vidas, estoy resumiendo un poquito de lo que hemos venido trabajando, y estas dos vidas cohabitan en ti. Estas dos vidas están dentro de ti. Una está en tu espíritu, el cual anhela cumplir el propósito eterno de Dios, pero también está tu carne, que es contraria a eso, donde cohabita todavía el diablo. Si tú vas al libro de Gálatas, del verso 16, no voy a tocar todos los puntos de nuevo, sino que el que no estuvo el domingo pasado pueda repasar lo que está grabado, sino que hoy día quiero avanzar un poco más. Dios mediante, que Él pueda darnos un entendimiento para aprender a vivir en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué dice? Andad y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que Cristo hizo en la cruz, llevó y crucificó la carne, pero todavía mientras tú y yo estemos en este mundo, hay algo llamado deseos de la carne. La carne quiere volver a vestirte de la naturaleza contraria a Dios. La carne tiene particularidades, es ajena a Dios. Siempre busca la independencia, siempre busca hacer cosas alejadas del Señor. Siempre quiere hacer lo suyo propio. De tal manera que creó una naturaleza en ti y una personalidad llamada ego. Y creó una personalidad. Tú tienes una personalidad normalmente llena o informada por la carne. Yo hago lo que quiero, no me reporto, soy ajeno, empiezo tengo derecho a hacer esto, tengo derecho a esto otro, y empiezas a crear algo y dejas de entender lo que es la vida del cuerpo. Andar en el Espíritu no es solo estar acá y levantar tus manos y cantar una canción. Estar todo el día cantando no es andar en el Espíritu, sino que tienes que entender que dentro de ti existen estas dos naturalezas, la carne y el Espíritu. La carne siempre te va a llevar a independizarte del Señor, el Espíritu siempre te va a llevar a entender, al entendimiento del uno, al entendimiento de que todos en Cristo Jesús somos una sola creación, un solo hombre, un cuerpo, una iglesia, uno. Entonces, andar en el Espíritu, yo daba este ejemplo que coincidió, que estuve en la casa de Leo con Dani y ellos tenían el patio desordenado. Y tú dices, ¿qué tiene que ver con el Espíritu eso? Mucho. Porque el Espíritu tiene una característica, el Espíritu siempre vela por otro. Diga, el Espíritu siempre vela por otro, por el cuerpo. Entonces, como el Espíritu Santo que está dentro de ti vela por el cuerpo, siempre el Espíritu Santo es proactivo. ¿Por qué a los jóvenes les cuesta avanzar? ¿Por qué a veces a ti te cuesta avanzar? Es porque tú le haces mucho caso a la carne. A la carne le gusta estar acostado, le gusta ver televisión, le gusta todo lo que tiene que ver con la carne. Ahora, ¿estamos en contra de que tú veas televisión? No. Estamos en contra de que tú seas un carnal. Entonces, todo tiene que ver qué es lo que
dentro de nosotros nos mueve a hacer cosas. Todo tiene que ver desde qué plataforma, desde qué naturaleza tú lo haces. Porque mira lo que dice, voy a adelantar un poquito, en el 6, el capítulo 6 de Gálatas, verso 7. Dice, no engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Diga, todo lo que el hombre siembra. Este está hablando de el hombre unificado. Tú como persona integral, todo lo que tú siembras, cosecha. Pero aquí hace una separación. En el verso 8, dice, porque lo que siembras en la carne, de la carne segarás corrupción. Mas lo que tú siembras en el Espíritu cosechas vida eterna. Del Espíritu segarás vida eterna. O sea, si yo tomo acá, Ariela, venga para acá, por favor. La Ariela, como hombre, no pastor es mujer, no, como hombre, como naturaleza y como imagen de Dios, ella es hombre. Como género, es mujer. Entonces, ella como hombre, lo que ella siembra, cosecha. Pero dentro de ella hay dos naturalezas, su carne y su espíritu. Entonces ella ahora tiene que en el Señor aprender a ¿qué? A sembrar en el espíritu para cosechar vida eterna. Porque lo que el hombre siembra, cosecha. Pero también dentro de ella hay algo llamado carne, que son los deseos de la carne, te lleva a sembrar en la carne. Dentro de ella existen dos naturalezas. Todo lo que se origina desde el espíritu cosecha vida eterna. Todo lo que se origina desde la carne cosecha corrupción. Antes, gracias, antes de la cruz, tú solo eras carne. Antes de la cruz, todos nosotros solo éramos carne. Y la carne, Dios creó la ley para que la carne no se desbandara. Para que la carne pudiera, dice la Biblia, que era nuestro ayo, nuestro corral. Era algo que te mantenía. ¿Se dan cuenta que cuando uno es pequeño en León, tú vas a la casa del Eduardo y tienen un cuadradito de como de 2x3, que es un corral donde lo metían, porque ya aprendió a escalar, vi unos videos que ya aprendió a escalar. ¿Para qué? Para que él no se salga de ahí y corra peligro. Ese corral es su ayo. La ley, todo lo que Dios decía, no matarás, no fornicarás, todo eso antes venía como un ayo, algo que nos contenía para no desbandarnos. Pero como éramos carne, era una instrucción imposible de llegar. Porque por mucho que me esforzara, siempre mi siembra era en la carne. O sea, era la carne tratando de espiritualizarla, de cumplir una medida, que la carne fuera santa. Pero como no podía ser santa, porque estamos hablando de naturaleza, permítame decirlo esto, usted es pecador no porque peque, sino por naturaleza. Es que yo no le hago mal a nadie. No importa. Por muy bien que se comporte, usted es pecador sí o sí, porque su naturaleza sin Cristo lo hace pecador. Entonces ahora en Cristo Jesús dice la Biblia que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y al morar en nosotros, dice la Biblia que vino la naturaleza de Dios, ¿dónde? En tu espíritu. Entonces ahora en Cristo tú tienes la opción de elegir si siembras en la carne o siembras en el espíritu. Dios anhela que tú aprendas a andar en el espíritu. Y aquí es donde está el tema. Cuán doblegados estamos a la vida del espíritu. Cuán rendidos estamos. Cuánto nos hemos
doblegados a la voz del Espíritu, porque dice que el Espíritu Santo te enseñará todas las cosas. Pero ¿qué cosa me enseña el Espíritu? Diga, ¿qué cosa me enseña el Espíritu? A ver, pregúntale al del lado, ¿qué cosa nos enseña el Espíritu? Contéstele, a vivir en la naturaleza del Espíritu. Él no te va a llevar a seguir siendo un carnal. Él te va a enseñar ¿qué? Lo que está escondido de Dios. Lo que está escondido de Dios. O sea, esa vida que Dios puso en ti te enseña a ser un hombre espiritual. Entonces, limpiar el patio para proteger a tu hijo, ¿es espiritual o no? Sí. ¿Por qué? Porque colabora a otro. Ahora, cuando nace del Espíritu, también nace con un propósito. ¿Me explico? Si esta persona limpió el patio porque el pastor le dijo, no entendió ni jota. Porque lo hizo por ley. Pero si entiende que él es guardador de su hijo, guardador de su familia, él es un administrador y lo hace porque está cumpliendo la tarea, el propósito eterno de Dios, está haciendo una expresión de Dios, él lo hizo en forma espiritual. Dice la Biblia que nosotros nos honramos, nos respetamos, someteos unos a otros en el temor del Señor. Porque no dice el temor al Señor, dice el temor del Señor. Porque el Espíritu que está dentro de ti tiene un temor. ¿Cuál temor? El cumplir el propósito. El temor del Señor. Porque no hoy le tengo miedo a Dios. No. Es un temor, Señor, yo quiero cumplir para lo que yo fui diseñado. Todo lo que nace de acá, con el sentir, Señor, enséñame a cumplir para qué estoy acá, cumplir el propósito, entender cada vez más claramente para qué nací. Tú vas en buen camino. Ahora, ¿cómo yo sé si yo actúo en el espíritu o en la carne? Es cosa que tú te sientes y seas honesto y digas cuáles son tus prioridades. Si tú fijas tus prioridades, también podrás descubrir si tú haces en la carne o en el espíritu. La gente en Torre de Babel se juntó a construir una torre y a crearse un nombre. Dios le dijo a Abraham, yo te daré un nombre y tú serás bendición. O sea, nosotros hacemos las cosas no porque queremos validarnos, no hacemos las cosas porque somos el cumplimiento de la palabra de Dios. Usted puede pensar y decir, yo soy el cumplimiento de la palabra de Dios. No veo muy convencido. Usted puede decirse, dígase acá, yo colaboro con el cumplimiento de la palabra de Dios. Usted es el cumplimiento. ¿Pero cuándo? Cuando andamos en el Espíritu. Yo soy, y usted también, el que le causa placer a Dios cuando empieza a andar en el Espíritu. Todo lo que usted haga, hágase esta pregunta. Primero, ¿qué es lo que me está trazando? ¿Qué es lo que, hacia dónde me estoy direccionando? Para poder aprender a discernir si lo estoy haciendo en la carne o en el espíritu. Mira, hay gente que es peleona por naturaleza. Y pelea. Discute. O sea, como que si no discute no están contentos. No, tiene que haber una discusión de por medio, porque si no... Pregunte si eso es del espíritu. Ah, es que pastor, el Señor se enojó y votó, porque tenemos para todos los gustos, hermano. Y usted busca un versículo que le haga sentir y a usted sentirse conforme con su accionar. Decimos, es que el Señor también tuvo ira. Sí, lo que Él tuvo fue un celo de Dios. Usted es un celo de la carne, que es distinto.
Yo sé que este mensaje no lo va a motivar a usted, pero yo lo que busco no es motivarlo. Lo que busco es que usted aprenda a vivir en el Espíritu. Usted aprenda a discernir. Hermano, es tan importante entender siembra, porque después nosotros culpamos a Dios. ¿Por qué el mundo está como está? Por la siembra. El mundo está como está por la siembra. Porque Romanos 8 dice que el mundo gime por la manifestación de los hijos de Dios. O sea, hay un mundo, hay una creación que está gimiendo que usted sea un hombre y una mujer que se mueva por el Espíritu. Pero como nos movemos por la carne, estamos dejando la mesa coja. Y el sistema crea el Greenpeace. No estoy en contra de eso, por favor. Pero si nosotros como iglesia empezáramos a entender la importancia de vivir como el Espíritu, dice que la creación está esperando esa manifestación, porque cuando eso empieza a ocurrir, empieza a ponerse todo en orden. ¿Amén? Amén. O sea, ¿por qué en la casa suya hay caos y en mi casa también puede haber caos? Es porque estamos actuando en la carne, nada más. Hermano, y actuar en el Espíritu, tú no necesitas un golpe de Dios. Lo que necesitas es ser obediente. Hemos venido hablando y soltando algunas cosas que Dios nos ha ido entregando en el sentido de poder entender obediencia. Hermano, cuando Adán estaba en el huerto del Edén, estaba todo en obediencia, estaba todo en sujeción, estaba todo en orden. ¿Por qué el mundo estaba desordenado y vacío? Porque estaba gobernado por alguien llamado Satanás, que era el reflejo mismo de la rebeldía y el desorden. Y dijo Dios y empezó a ordenar las cosas por la palabra. Y cuando Dios está hablando, lo que espera es la respuesta en obediencia. Pablo en la carta de Romanos dice que él fue llamado por la gracia de Dios para la obediencia en la fe del Evangelio. ¿Para qué fuimos llamados? Para la obediencia en la fe del Evangelio. Todo tiene que ver, aún dice la Biblia, que Dios dejó algo llamado fe para que tu alma sea salva. O sea, todo tiene que ver con la obediencia. Ahora, la pregunta, ¿a quién estoy obedeciendo? Adán y Eva en el huerto del Edén obedecieron la voz, no la voz de Dios, obedecieron la voz, una voz ajena a Dios. Entonces, en nosotros esto está todos los días. ¿A quién obedecemos? Entonces, como estaba todo en obediencia, mira lo que provocó la desobediencia de Adán y Eva. Todo se transformó en un caos. Lo que antes era verde produjo espino y abrojo. Lo que antes estaba en la gloria de Dios produjo una destitución. Lo que antes estaba bajo el gobierno de Dios produjo un caos afuera. Y cada vez se fue degenerando más. Por eso dice la palabra que Cristo fue traído de vuelta acá. Y dice que Él aprendió la obediencia. ¿Qué aprendió? La obediencia. Dice que Dios perfeccionó las cosas por la obediencia de Cristo. Entonces lo que Cristo hizo en la cruz volvió a restablecer un orden. Pero ese orden está primero en el Espíritu. Está dentro de nosotros, que nosotros si aprendemos a andar en el Espíritu, traemos ese orden afuera. Hermano, es tan importante entender lo que nos separa de la carne y el Espíritu. Porque por años tú vas a una iglesia para espiritualizarte, cuando Dios ya te llenó de su vida dentro de ti. Y lo que el Señor está esperando es que tú aprendas a andar en el Espíritu. Dice, volvemos a Gálatas 5, verso 16, dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo tiene que ver a quién estoy satisfaciendo. Todo tiene que ver con a quién yo estoy satisfaciendo. ¿Estoy satisfaciendo la voluntad? Cuando Jesús se bautizó, dice que vino una voz del cielo y dice: este es mi hijo, amado, a él oíd. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo a él oíd, porque Él estaba satisfaciendo el corazón de Dios. Hermano, cuando nosotros
velamos y oramos, Señor, yo quiero aprender a obedecer la voz del Espíritu, y vas, no quiere decir que no te equivoques, pero tu anhelo está puesto ahí. Aprender a andar en el Espíritu, tú te transformas en una voz autorizada. Una voz que tiene autoridad. Una voz que Dios puede decir, Josefa, ahí está la Josefa, en ella tengo complacencia, a ella oír. ¿Por qué? Porque en el anhelo de ella siempre está cumplir la voluntad de Dios. Dice la Biblia que David andaba conforme al corazón de Dios. Hermano, ¿cómo un hombre que anda conforme al corazón de Dios en el antiguo pacto, tú puedes decir cómo Dios lo siguió validando si el personaje adulteró, mintió, comió de los panes de la proposición que era imposible que alguien comiera si no fuera sacerdote? ¿Por qué Dios lo siguió validando? Mató. Que parece un accidente, le dijo. Claro, estaba en el grupo de WhatsApp del ejército y lo terminó sacando del grupo de WhatsApp a Urias. Entonces tú dices, ¿por qué? Ahora, Dios, a ver, dos cosas. ¿Él dejó de cosechar lo que sembró? No. Porque dice la Biblia que la que el hombre siembra, cosecha. Él perdió a su hijo, él perdió el reinado, él heredó un reino a medias. Ahora, ¿Dios lo siguió amando? Sí, porque por amor a David, Dios siempre guardó una tribu. Pero David tenía algo que aún lo hizo grande, porque él siempre buscó complacer el corazón de Dios. Él siempre peleó lo que Dios quería que peleara, derribó lo que Dios quería derribar, construyó lo que Dios quería construir. O sea, él siempre anheló. Pero ¿cuál es la diferencia entre él y nosotros? Que él no tenía la vida de Dios dentro de él. Ahora nosotros sí tenemos la vida del Espíritu. Hermano, ¿tú crees que tú eres más grande que David? Se lo pregunto, ¿no? ¿Usted cree que es más grande que David? Dice la Biblia que Jesús le dice, no hay un hombre más grande que Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista, el hombre más grande en la historia, era Juan el Bautista. Pero te digo que el más pequeño que aquí se considere del reino de los cielos, es más grande que Juan el Bautista. ¿Sabes por qué es más grande? Porque ellos siempre anhelaron cumplir el propósito de Dios, pero ellos nunca tuvieron la posibilidad de andar en el Espíritu, de tener la vida del Espíritu dentro. Dice la Biblia que venía el Espíritu sobre ellos lo ungían, estaba en forma externa, pero ellos nunca tuvieron el Espíritu dentro de ellos. Ahora tú y yo podemos tener el Espíritu dentro de nosotros y aprender a andar en el Espíritu por su naturaleza. Eso es glorioso. Pero nos falta de nuestro entendimiento, nos hace seguir buscando algo que está metido dentro. Hermano, mientras tú y yo sigamos validando la carne, nunca vamos a conocer lo que está en nuestro espíritu. Porque tú tienes la opción de vivir una de las dos vidas, no las dos. Cada situación que tú mueves, cada decisión que tú tomes, no puedes tomar, no es que tú tomes dos decisiones, voy a vivir la mitad con el espíritu, voy a vivir la mitad con la carne. No, o lo vives por la carne o lo vives por el espíritu. Aquí hay una siembra. Usted tiene que entender esto. Y esto no tiene que ver con que Dios te perdonó los pecados, porque eso no es un tema para Dios. A lo que Dios le preocupa es lo que nosotros hemos sembrado como generaciones. Hermano, hay hombres del Señor que Dios levantó, que eran predicadores evangelistas que llenaban estadios, y gloria al Señor por ellos,
llenaron el Evangelio, recibieron al Señor, pero ¿saben lo difícil que es? De todo esto, lo difícil es formar a Cristo en alguien. Formar a Cristo en alguien, esa es otra historia. Porque cuando tú velas por formar, lo que decía Lavero, perfeccionar, Efesios dice que la tarea nuestra es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando tú anhelas y oras para perfeccionar, tú tienes que enfrentar a ese santo con su verdad. Como lo dice Pablo en la primera carta de Corintios, ustedes son santos, gloriosos, pero son unos carnales. Tienen todos los dones. Hermano, tú puedes pensar ser parte de una iglesia que tenga todos los dones, todas las manifestaciones, sanidades, milagros, lenguas, todo, y que Dios le diga a ustedes son unos carnales. Eso te da a entender que andar en el Espíritu no tiene nada que ver con los dones. Andar en el Espíritu es que Dios se vaya formando en ti, ir crucificando la carne con sus pasiones y sus deseos. Le vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Usted vive para satisfacer a quién? ¿A quién? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué venimos acá? ¿Para satisfacer a quién? No es para que el pastor no me diga nada que por qué estoy faltando. O para comprar al Señor. Porque nosotros venimos acá porque queremos comprar el favor de Dios. No. Nosotros venimos acá para que Cristo sea formado en nosotros. Para que Cristo vaya creciendo en nosotros y ser una expresión real. ¿Sabe por qué la gente está alejada del Evangelio? Porque un pastor, yo he escuchado cada historia y esto quiebra mi corazón por dentro. ¿Cómo? Por un pastor, por un hermano, alguien se va de la iglesia, se pierde. Estamos claros que todo choca con la carne, porque es carne contra carne. Pero también es un desafío en nosotros de no ser carnales, porque no, Señor, que nunca alguien tropiece por yo ser un carnal, que tropiece porque no está dispuesto a dar la medida, que es distinto. Cuando alguien no está dispuesto a dar la medida, a renunciar a su carne por crecer, se puede ir, pero no se fue por la causa del carnal, del pastor, de la pastora, de algún líder. Es distinto. Entonces tenemos que, ¿por qué no llega tu marido? ¿Por qué no llega tu hijo? ¿Por qué no llega tu pariente acá? ¿Por qué no llega el Evangelio? Porque somos carnales. Seamos honestos un momento. ¿Cuánta carnalidad hay? ¿Por qué tanto? Mira, técnicamente Dios no faculta el divorcio. Si voy al origen, Dios nos lo faculta, pero nosotros hemos creado cosas paralelas para facultar el divorcio. ¿Por qué? Porque como somos carnales, no estamos dispuestos a morir. Porque Dios no ve dos personas, Dios no ve, acá no sé cuánto habremos, no ve 15, 40, 50 personas, Dios no las ve. Dios ve uno. Y como Dios ve uno, esto es tan importante entenderlo. Cuando tú no estás dispuesto a renunciar a tu carnalidad, como Dios nos ve como un ente, uno, el avance que todo el cuerpo tenga es como avanzar más lento. ¿Sí o no? Entonces no es que, yo he venido diciendo esto en los saludos, cuando crecemos todos. Cuando nos quedamos todos. O sea, cuando alguien es carnal, lo que está impidiendo es el avance de todo el cuerpo. O sea, cuando yo soy carnal, estoy atentando contra el propósito eterno de Dios. Es tan dramático de que nosotros tenemos que entender cuando nosotros nos movemos, cuando yo predico, cuando tú cantas, cuando tú das la mano, cuando tú saludas, cuando lo haces desde la carne, estamos haciendo un atentado contra el reino de los cielos. ¿Cuántas veces hemos dicho, hermano, te amo en Cristo? Ay, el desgraciado que se muere por dentro.
Mejor anda a la cruz, anda a los pies del Señor y arregla el problema tú, para que cuando abraces a tu hermano, lo abraces desde el Espíritu, con amor eterno, desde ese amor. ¿Sí o no? Hermano, es tiempo de que tu corazón sea expuesto a la palabra. Que nuestros corazones sean expuestos a la palabra. ¿Sabes qué? Yo ayer en Talca, y te voy a ser más honesto, fue una atmósfera tan linda. ¿Sí fue así, cierto, man? ¿Sí? Los que estuvieron allá, ¿cierto? Fue algo tan de Dios. Por eso hablamos que produce un avance. Veníamos orando, Señor, queremos que tú hagas algo en Talca, que disponemos nuestros corazones, que el fluir del Espíritu, que todo sea en el Espíritu. Y fue así. Hermano, y se acerca alguien y me dice, oh, usted que se pasó, y esto, usted tiene el don de la palabra, y me fueron cayendo como puñaladas en mi... Salí de ahí y le dije, Señor, no quiero eso. No quiero que mi carne actúe, no quiero. Porque cuando ellos me ven a mí, no te ven a ti. No quiero eso. Y fui y le pedí perdón al Señor. Señor, si yo aparecí, no es mi deseo. Pues si no, te están viendo a ti. Cuando te están viendo a ti, no lo están viendo a Él. Y entonces trata tanto de verlo a Él. Porque Él es bueno. No, yo no soy bueno. Porque mi carne no tiene nada bueno. Lo bueno es porque Dios ha puesto algo bueno de Él y Él es su Hijo. Es su Hijo lo que está colocando de lo bueno. Es su Hijo lo que está colocando. Él es su Hijo que se está creciendo y Él es el que tiene que ser visto en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas. ¿Cuánto de verdad anhelamos que Él sea visto? Estamos entendiendo lo peligroso que es moverse en la carne. Amado hermano, Dios no tiene ningún plan en la carne. Dios mató todo plan con la carne. De hecho, ni olor grato es la carne. Dice verso 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, esta oposición está aquí, está dentro de ti. No es algo fácil rendir tu carne, no es algo fácil. Pero si tú sales con la disposición, Señor, yo quiero aprender a rendir mi carne y la llevo a la cruz. La llevo a la cruz. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pablo no lo dijo como una realidad, sino que lo dijo como una declaración diaria de que Cristo vivía en él. Porque era una verdad. Dentro de ti también, Cristo vive en ti. Pero la carne debe ser llevada a la cruz. La carne debe ser llevada a la cruz. Es tan importante aprender a ver lo que está posicionado en ti. Esa belleza del Espíritu que hay dentro de cada uno de ustedes. Preciosa gente, hay algo tan lindo dentro de ustedes. Hay algo tan precioso que ha sido engañado por esta carne, esa dureza. Nosotros nos vestimos de tanta dureza. Sobre todo al hombre le dijeron que no, tienes que aguantar, el hombre no llora, y tanta cultura, tanta formación, que lo único que hace es impedir que se vea la hermosura que hay dentro de ti. Callamos, nos vamos hacia adentro, no somos isla. Hermano, cuando eres isla, te vuelvo a decir, tú estás actuando en la carne e impides que haya un avance del Señor. Dice que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera, y esto lo solté la semana anterior. Lo que quisiera y no es lo que tú crees, sino lo que está en tu espíritu. El verdadero querer está en el espíritu. Léalo por favor con calma. Dice,
Dice, porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Hay dos deseos que se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, la carne quiere hacer lo suyo, el espíritu también quiere hacer lo suyo. Pero el verdadero querer está puesto en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque dice la Biblia que hemos sido creados para buenas obras. Las buenas obras no son las buenas acciones, las buenas obras son las que nacen desde el Espíritu, desde la vida de Dios. Señor, enséñanos a andar en el Espíritu. Hay un deseo tan profundo en nuestros corazones de aprender a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La carne te va a decir, deja botado, hace esto otro, no vayas al culto, y siempre la carne deja de lado lo de Dios. Pero no, vamos a empezar a darle las instrucciones. Carne, a la carne, sígueme, porque lo que me rige ahora es la vida del Espíritu. Amén. Porque manifiestas son las obras de la carne, y te las nombra ahí. Porque los que practican tales cosas, estoy en el verso 21 al final, no heredarán el reino de los cielos. Va a ser fruto del Espíritu. Te habla de un solo fruto, no te habla de los frutos, sino un solo fruto. Porque Dios siempre crece en unidad, Dios siempre crece en el uno. Dios no crece una pata primero y la otra después. Dios siempre va creciendo en la llenura del Espíritu. No es que haya más amor que gozo, ni paz, ni paciencia, no. Hay un crecimiento mutuo, eso es bueno entenderlo también. Verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando somos de Cristo, hemos crucificado la carne. Diga, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Voy a vivir con mi carne crucificada. Jesús nunca pidió explicaciones a nadie. Jesús siempre le mostró el camino. Cuando alguien a ti te falla y tú le pides explicaciones, eso no es espiritual, eso es carnal. No quiere decir que nosotros no nos corrijamos, porque dice que nos debemos corregir con espíritu de mansedumbre, pero mostrando el camino. Amado, por ahí no, es por acá. Hermano, por ahí no, es por acá. No es recriminar, es conducir. Pregúntate, tus consejos están, tu palabra hacia el otro son para recriminar o para conducir, para mostrar el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros muchas veces recriminamos y nunca conducimos. ¿Por qué? Porque para conducir hay que ser un referente. Para conducir siempre tú eres el que va adelante. Para ser guiado o para recriminar, no importa la medida que tú das. ¿Sí o no? Chanfle, van a ser la una ya. En Romanos 8, es que los avisos son tan largos. ¿Ah? Nos vamos a mandar al grupo por WhatsApp. Mira, en Romanos 8, para poder crear un entendimiento, verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne no podía dar la medida porque era débil. Era imposible que cumpliera la ley. Dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, y se condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¡Qué glorioso! ¡Wow! Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, nosotros damos la medida, no porque lo hayamos hecho, sino porque Cristo lo hizo, y ahora nosotros lo tomamos su vida por fe. Hermano, es tan importante entender esto, porque siempre tú en la carne quieres ser bueno.
La carne siempre te va a pedir a ti paciencia, la carne siempre te va a pedir un comportamiento, siempre la carne te va a pedir que tú des una medida, que tú quieras cumplir la justicia de acuerdo a la carne, y la carne se esfuerza y se esfuerza, y tú quieres ser un buen padre, pero no es que no lo seas, el problema es de qué naturaleza tú lo estás deseando. Porque si tú quieres ser un buen padre de acuerdo a la carne, te lo digo desde ya, tiene un fracaso anunciado. Pero cuando entendemos y vamos a la fuente y le decimos, Señor, no sé ser un buen padre, necesito de tu gracia, necesito de tu espíritu, necesito que Cristo crezca en mí, tú vas a ser un buen padre, no porque sea imposición de la ley, sino porque la justicia de Cristo se está cumpliendo dentro de ti. Amén. Y tú te transformas en alguien que opera en la vida de Cristo. Hermano, ¿cuántos de nosotros queremos a veces gobernar el mundo? Sí. Ya, a tu mujer. ¿O cuántas mujeres quieren gobernar a los maridos? ¿Cuántos papás quieren gobernar a sus hijos? Es más, ¿cuántos hijos quieren gobernar a sus padres? Porque después se da vuelta la medida. ¿Sí o no? Es que es tan porfiado mi papi, es tan porfiado mi mami. ¿Sí o no? Y empezamos al revés. Diga, renuncio a querer tener el control de otro. Seré un inspirador, un referente en el Espíritu. Wow. El tema que es desafiante. ¿Sí o no? ¿Es desafiante o no? No lo podemos llegar a la medida si no es en el Espíritu. En el Espíritu está. Ahí está la justicia de Dios operando. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, la justicia de la ley se cumple, sino conforme al Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu, cumples la medida. Cuando tú andas en la carne vas tras una medida, cuando tú andas en el Espíritu ya la cumpliste y la traes a existencia. Es distinto. Cuando oramos en la carne, nosotros buscamos ser santos, buscamos ser mejores. Cuando buscamos la fuente del Espíritu, Él nos va santificando y perfeccionando y trayendo a existencia la vida del Espíritu. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron que tienes que orar, que tienes que leer, que tienes que vestirte así, que tienes que vestirte de trabajo, que tienes que peinarte, que tienes... Y resulta que cuando tú lo hacías y siempre había otra medida. Pero dice la Biblia que la ley nada perfeccionó. Pero la vida del Espíritu hace que la justicia, que la ley se cumpla dentro de mí. Ahora, ¿de qué estamos carentes? De que hay que quebrar la cáscara. Diga, hay que quebrar la cáscara. ¿Cuál es la cáscara? La carne. Aquí te da una fórmula de aprender a vivir en el Espíritu. Dice, porque los que piensan, verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Un carnal siempre anda pensando en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, si tú aprendes a pensar en las cosas del Espíritu, Señor, enséñame, muéstrame, guíame, o medita en la palabra. Mira, algo que nos ha quitado el mundo oriental es la capacidad de meditar, estar quieto, porque tú crees que estar quieto, ellos claro, ponen la mente en blanco. Pero es tan importante aprender a meditar. El otro día estaba en el río, yo meditando, creía que estaba durmiendo, pero estaba tan metido
que parecía dormido. Estaba así, me fui, pensamiento en la palabra. Y justamente en estas cosas. Debo reconocer que sí, el otro día en la casa me quedé dormido. Estaba solo, me puse a orar, ¿eh? Y me puse de rodillas, en la cama estaba tan rica. Me quedé dormido. Lo debo reconocer. El pensar, diga, el pensar. Lo que tú piensas te direcciona. Lo que tú piensas te traza un camino. Lo que tú piensas te va a llevar a un destino. Es tan importante lo que tú piensas. Porque si piensas en las cosas del espíritu, terminarás en el destino de la vida espiritual. Vuelvo a decir, ser espiritual no es ponerse a gritar. Ser espiritual, tú puedes conducir siendo un espiritual. Puedes cocinar siendo un espiritual. Puedes ser un trabajador siendo un espiritual. Porque no es que me pongo un traje de cristiano y me visto de creyente para venir al culto. No, dentro de mí está una vida nueva operando, que es la vida del espíritu, y mientras esté esa vida dentro de mí, yo soy espiritual. Yo vivo en el espíritu, pero el desafío es andar en el espíritu. Andar. Aprender a... Pablo le dice a Timoteo de otra forma, le dice: Timoteo, no tengas en poco tu juventud, sino que aprende a echar mano a la vida eterna que está dentro de ti. Aprende a echar mano. Mano. Hay algo dentro de ti, hay algo. Como sacar el comodín, le decía ayer a los hermanos. Sacar. ¿Te has dado cuenta que estáis jugando un juego de cartas y estáis complicado y de repente un comodín? Y lo tiráis ahí a la mesa. Y diste vuelta al juego. Cambiaste el orden del juego. ¿Por qué? Porque sacaste algo que no estaba visible. Hermano, dentro de ti está el comodín, por decirlo de una forma, para que me entienda, la vida del espíritu para cambiar el orden establecido. ¿Por qué? Porque cuando tú echas mano dentro de ti está la palabra. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Solamente declárala. Dentro de ti está la palabra. Cuando tú sacas palabra de Dios en los ambientes, hermano, seguro que trae orden. Porque cuando Dios habla, ordena. El hablar de Dios siempre trae orden. Por muy caótico que sea tu vida, cuando tú echas mano a la vida eterna, cuando tú echas mano a lo que hay de Dios en ti, todo produce un orden. Señor, no hay cómo agarrar a mi señora. La agarro de un lado, se me va para el otro. La agarro del otro, se va para atrás. La agarro de atrás, se va para adelante. Y la mujer es lo mismo. Señor, este compadre es tan porfiado. Hay hombres porfiados y ustedes. No es para que despierten, no. Esos son de otra iglesia. Gracias al Señor a que no. No, de verdad, mira. Sí. Mira, lo hablo porque tengo confianza con Mario. ¿O no? Es que, no lo estoy diciendo de mala forma, sino que por años yo creo que todos vimos en Mario lo del Señor menos él. Y él, por su trabajo, por las circunstancias, se fue vistiendo de una dureza. Y los que lo conocen saben de qué estoy hablando. Una dureza, tú le decías algo a Mario y Mario, ¡fa! Le salía el PDI que lleva adentro. Y nos dejamos uno parado, hermano. ¿Estás contento para decir, pero se me va a pasar? ¿Sí o no? Eso ha ido cayendo. Ha ido cayendo. Y quiero soltar algo en el espíritu
Hay algo tan precioso en Mario, que cuando Mario aprenda a conectar más profundamente con la verdad que está dentro de él, va a haber un fluir, un soltar de Dios tan tremendo, porque todavía Mario está en el proceso, y todos nosotros, que a veces sale muy de acá, y esto lo hemos conversado, pero cuando nace de acá es capaz de quebrar barreras, romper tantas cosas. Piensa eso, Mario, piensa eso. Señor, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Llena tu cabeza, quiero eso. Quiero lo que está en mi espíritu, que Cristo sea visto, que Cristo sea visto. Verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Me dan 15 minutos más? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Tú quieres vida y quieres paz. Aprende a ocuparte de las cosas del espíritu. ¿Y qué es ocuparse de las cosas del espíritu? Estar atento. No es que, me voy a ocupar de las cosas del espíritu, voy a leer. Claro que lo incluye, por favor. Voy a orar. Pero ¿quién es capaz de orar todo el día? Tu espíritu, el único. Sino que el ocuparse es estar un rato quieto, decir, Señor, direccióname. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que ministre? ¿Qué quieres que hable? ¿Qué quieres que direccione? Que tus oraciones sean más de escuchar. Que tus oraciones sean más de oír la voz de Dios. Que Dios te oye en la queja mansa tuya. El ocuparse, el ocuparse. Voy a saltar un poco para poder llegar a la idea que quiero en el Señor. Verso 12 dice, así que, hermanos, deudores somos. Diga, deudores somos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores de la carne, hermano. Esto es tan importante entenderlo, te vuelvo a decir. Porque nosotros nos generamos deuda en la carne. Todo tiene que ser. Cuando están las peleas, ¿ve que sale todo el Saiyajin que llevamos dentro? Es que mi señora no tuvo infancia, entonces los Saiyajines son... Actúa en la carne, ¿cierto? Perdón. Me fue hasta la idea por ponerme a hablar de eso. Ya. No somos deudores de la carne, pero cuando actuamos en la carne, cuando están las peleas, nos salen todas las deudas no pagadas. Es que tú el año pasado me hablaste mal. Es que tú también el otro día me retaste. Y empiezan a salir todas las deudas. A ver, no estoy en contra de que las cosas se tienen que hablar, pero ¿por qué dejar deuda atrás? Dice la Biblia que nosotros debemos perdonarnos unos a otros. Pero cuando está el perdón, no genera deuda. ¿Sí o no? Es como que el Señor te dijera, ¿sabe Angélica? La Angélica le pidió perdón al Señor y la Angélica, Señor, pero dame la estrategia para salir adelante. El Señor le dice, es que tú, ¿sabías, Angélica? El año pasado tú le contestaste mal a Mauricio. Y te empieza Dios a decir todo tu pasado. ¿Qué dice la palabra? Que Él echa lo profundo de la mar y se olvida de él. El verdadero perdón, cuando está presente en un ambiente, no genera deuda. Porque en la carne ya no somos deudores. Restauramos, nos pedimos perdón, nos abrazamos. Hermano, perdóname porque la verdad que con mis pensamientos te maté como 10 veces, hasta un tren te pasó por arriba. ¿Ah?
Sobre todo a veces cuando uno es hijo, todos los hijos han querido matar a los papás. ¿Ah? Y los papás a los hijos también, así que no hay problema, estamos a pate. No les gusta a los hijos de la otra parte. No, eso es la carne, no generamos deuda. Entro a la idea final. Verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Léalo conmigo. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. O sea, si yo sigo viviendo conforme a la carne, pese a tener el Espíritu del Señor, no esperes que te produzca algo bueno. O sea, hermano, el Señor hoy día le está diciendo que dentro de usted está la capacidad de cambiar su historia. ¿Sí o no? Antes no se podía, porque usted vivía solo en la carne, pero ahora tiene el Espíritu dentro de usted. Y ahora sí tiene la posibilidad de cambiar su siembra. O sea, si usted sigue siendo el mismo, es porque usted quiere ser el mismo. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué cosa? Viviréis. ¿Cómo hago morir las obras de la carne, pastor? Por el Espíritu. Y esa palabra Espíritu, que está con mayúscula, es el Espíritu mezclado. O sea, el Espíritu mezclado es el Espíritu Santo con tu Espíritu mezclado. O sea, si Dios está en ti, tú puedes hacer morir las obras de la carne, Claudita. Hacemos morir las obras de la carne. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, diga, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Hermano, hay un padecimiento en la carne, no es fácil crucificar la carne, no es fácil, hay un padecimiento. Pero si tú padeces, porque Cristo dice, si padecemos juntamente con Cristo, Cristo ya llevó la carne, Él se fue y se crucificó. Ahora Él te dice, llévala tú. Llévala tú. La carne ahora tú tienes que llevarla donde mismo Cristo la llevó. Crucificamos la carne con sus pasiones y deseos. La diferencia es que ahora tenemos el Espíritu del Señor con nuestro espíritu mezclado, potenciado, dando la posibilidad, dando la capacidad de producir la crucifixión de la carne. Antes no se podía. Antes había como mejorar la carne, pero era imposible. Ahora crucificamos la carne con sus deseos y pasiones. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Nosotros estamos metidos en una aflicción presente. Es bueno entender esto. Dentro de usted está, y aquí yo esto lo recibí como respuesta a Moisés, que ayer un tema puntual que tenemos que hablar. Pero si escucha esto lo va a entender. Porque el cuerpo tiene una aflicción. Y cuando busca de Dios te dice, no puedes, no quiere. Hay una aflicción, no es fácil, y te lo digo por experiencia, no es fácil llevar tu carne a la cruz, porque tu carne quiere defenderse, tu carne no puede quedar mal, tu carne, oiga, se pasó usted, dejó la escoba,
Y usted, es que mira lo que pasó y empezamos al tiro. Sí, la verdad que sí, esa es mi carne. Esa es mi verdad sin Cristo. No, pero la carne, como no le gusta quedar mal, tiene 10.000 explicaciones. Llévala a la cruz. Llévala a la cruz. Pues ten por cierto que las aflicciones del tiempo presente, diga, no son comparables, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una gloria que quiere venir a existencia, que está dentro de ti y que quiere manifestarse, pero nosotros estamos tan cautivos del padecimiento de la carne que no nos gusta llevarla a la cruz. No nos gusta esta separación. Nos gusta ser carnales, ¿sí o no? Nos gusta ser carnales. En la medida que tú sigas siendo carnales, te estás perdiendo de esto, de una gloria venidera que quiere manifestarse en ti. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar. Hay algo que está aguardando la manifestación tuya. Hermano, ¿puedes entender esto? Que hay algo en la creación que está esperando que tú muestres a Cristo. Hay algo que está anhelando que salga la verdadera estrella que está dentro de ella como hija de Dios, el verdadero hijo de Dios que está dentro de ti, que quiere ser expuesto, debiera ser manifestado. ¿Y qué es lo que ve la creación? Un carnal. Pero cuando se empieza a expresar, el hijo de Dios verdadero empieza a ver un equilibrio, empieza a ver un orden. Entienda, no tengo tiempo a lo mejor para meterme en el tema de la obediencia, pero es tan importante cuando yo empiezo a vivir en el Espíritu, empiezo a producir, a establecer o a manifestar el orden que ya Cristo ya hizo. No necesito ser ecológico, diga, no necesito ser ecológico. Lo que necesito es ser un verdadero hijo de Dios. Para que se exprese. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, mira, la creación fue sujetada a vanidad. No porque ellos crean, no por su propia voluntad, sino por causa de quien la sujetó en esperanza. El Señor sujetó toda la creación en esperanza. ¿Cuál esperanza? Que los hijos de Dios se manifiesten. Que la iglesia deje de ser carnal, deje de andar peleando por denominaciones, deje de andar peleando por cultura, que yo defiendo esto, que yo defiendo esto otro, y no hemos entendido que somos un solo cuerpo para expresar al Hijo. Amén. Pero empecemos nosotros, empecemos por los que está trayendo más luz. Miren, vea el verso 21, porque también la creación misma será libertada. ¡Wow! De la esclavitud de corrupción, la creación también está hecha corrupta por nosotros. Isaías menciona, dice que el cordero estará con el león, el niño jugará con el león. Cuando los hijos de Dios terminemos siendo expresados en su manera más gloriosa. Sí, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mira el verso 22, dice, porque sabemos, esto era algo sabido de Pablo, que toda la creación gime a una. Esto si no lo vemos en el Espíritu nunca lo entenderemos, que la creación está gimiendo igual que tú. Dice, sino que también nosotros mismos estamos gimiendo. Dentro de ti hay un gemir. Está el Espíritu del Señor gimiendo dentro de ti. Es como el pollito que está dentro del huevo. Está formado, está creciendo y está gimiendo y empieza a golpear, a romper la cáscara del huevo. La cáscara del huevo sería tu carne. El huevito sería la vida del Espíritu y empieza a golpear para afuera, a golpear, está gimiendo, quiere salir. Pero es necesario que esa cáscara se quiebre, salga para que sea manifestado el verdadero Hijo de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una
y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros estamos teniendo un parto. Y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Dentro de ti hay un gemir. Es tan importante entender esto y aprender a conectar con el gemir que está dentro de ti. No sé si alguien puede buscar esto y conoceré como fui conocido. Si no me equivoco está en 1 Corintios 13. Si no, pero alguien lo busque. 1 Corintios 13, 12 para los que están anotando. ¿Qué dice? Sí, ahora vemos por un espejo puramente, sí. Más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora conozco en Parte. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tenemos las primicias. La primicia no anticipo. La primicia es un anticipo que Dios nos dio dentro de nosotros, que nos hace conocer en parte. Pero cuando venga la redención gloriosa de los hijos de Dios, conoceremos como fuimos conocidos, conoceremos todo lo que hay dentro de ti. Pero diga, coloque su mano acá, cierre sus ojos. Espíritu Santo, ministra nuestros corazones. No se distraiga, el Espíritu va a ministrar ahora. Hay gente que siempre ha querido validarse, todo me sale mal, todo me sale mal. Todo me sale mal, andan buscando validarse. Aún hay gente que busca amor en otros. Ha buscado amor en un hombre, en una mujer, buscando cómo pertenecer a un lugar. El Espíritu esta mañana te dice, lo has buscado afuera cuando estás dentro. Hay un clamor dentro de ti que gime, que está la verdad de hijo de Dios dentro de ti. Tú eres hijo de Dios, hijo de Dios. Hermano, la religión, la cultura nos ha engañado buscando fuera validarnos, haciendo cosas. Cuando la verdad está dentro de nosotros, tenemos que aprender a rendirnos. En la carne no hay nada nuevo, pero en Cristo Jesús todo es hecho nuevo. Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, dice 2 Corintios 5, 16, 17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay algo nuevo dentro de ti que está gimiendo. Pero debe ser necesario quebrar la cáscara, quebrar la cáscara del huevito. Ser llevada a la cruz. El quebrar eso es llevar a la cruz. Espíritu Santo, llevamos a la cruz, lleva a la cruz, habla ahí donde estás tú con el Señor. El Señor dice que con amor eterno te he amado. El amor eterno es tan profundo que Él dio su vida en la cruz y no solamente perdonó los pecados, sino que te homologó a su naturaleza y puso su vida en ti. ¡Qué glorioso! Es entender que Él puso su vida en nuestros corazones para que pudiéramos clamar y decir, Abba, Padre. Heredamos Cristo, crecemos en Cristo, manifestamos Cristo, nos movemos en Cristo. Es tu vida, Padre, operando en nosotros. Oh, Espíritu Santo, trae a
realidad tu palabra siendo real en nosotros. Yo declaro que en esta mañana los muros caen, esos muros de rigidez, de alguien tosudo, alguien pesado para contestar, te puedes abrir. A veces yo también soy pesado en contestar. Padre, esa no es mi verdad. Mi verdad es la que estoy pronto a manifestar, que soy hijo de Dios. Señor, oramos para que cada día, Señor, tu naturaleza, tu verdad, sea claramente visible en medio nuestro. En los hogares, Padre, en los matrimonios, en los hijos, cada vez más visible Cristo, Cristo, Cristo. Si hay que hacer aseo, lo vamos a hacer en Cristo. Si hay que servir las mesas como lo servía la iglesia, gente llena del Espíritu, con gozo, alegría, entendiendo que estamos manifestando Cristo, estamos trayendo a presencia a Cristo. Donde tú estás trabajando, tú tienes gente a cargo o tú eres una persona que está a cargo de alguien. Cuando eres un hombre espiritual, la gente va a ver a Cristo. Padre, renunciamos a vivir según la carne. Trazamos, Padre, una línea por el Espíritu Santo de separación. La cruz separó la carne con el Espíritu. La forma de relacionarnos contigo fue totalmente distinta antes y después de la cruz. Nos relacionamos en el Espíritu. A lo mejor naturalmente tú eres estructurado, eres desordenado, eres apático, indiferente. Ora al Señor y dile: Señor, yo llevo a la cruz esto, la indiferencia, lo carnal, lo estructurado, para traer existencia al verdadero Hijo de Dios. No te puedo decir, pero hay algo que quiere salir en ti. Hay algo. Señor, conéctanos con esa verdad. Hay algo del Espíritu que se tiene que gestar. Dice la Biblia que no solamente la creación gime, está con dolores de parto, sino que nosotros mismos estamos con dolores de parto. Nos alineamos con esta verdad. Queremos traer a luz, queremos traer a luz, queremos traer a luz, queremos traer a luz. Traer a existencia la verdad eterna. No queremos ser cristianos de apariencia. No queremos ser cristianos para que la gente diga: ¡ay, qué buena persona! ¡No! Sino para que tú seas visto. Eres tú siendo visto. Cuando tú eres visto, hay esperanza. Cuando Cristo, vuestra gloria, se manifieste. Cuando Cristo, nuestra gloria, se manifiesta, hay esperanza, esperanza, esperanza. Todo está sujetado a esperanza. ¿Por qué está sujetado a esperanza? Porque la creación espera que los hijos de Dios sean vistos. Hermano, esto es tan glorioso que solamente por crecer en la vida del Espíritu, los niños se te van a acercar. Gente te va a amar. Gente se va a pegar a ti, no porque tú eres bueno o malo, sino porque Cristo está siendo visto. La gente se va a pegar a ti porque tú estás aprendiendo a vivir en el amado y a expresar esa naturaleza. Tú eres amado, eres amada, preciosa mía. Eres el deleite de Dios, eres el deleite de Dios. Dios se complace cuando te ve a ti.
Ora ahí donde está el Señor. Unos minutos más. Señor, algo tiene que pasar en nosotros. Seguir de ti. Espíritu Santo, muévete. Tú rompes estructuras. Hermano, en mi espíritu recibo que hay alguien que se alejó del Señor porque dijo: nunca doy la medida. Nunca doy la medida. Entonces mejor se escondió. El Señor esta mañana te dice: no te escondas más, porque tú en la carne no das la medida, pero Cristo está en tu corazón y Él es la medida perfecta. Ya das la medida. Ya das la medida, ya das la medida. No necesitas esconderte. Él puso en ti lo necesario para que seas aceptado. Eres acepto en el amado, eres acepto. Eres aceptado por el Padre, no pelees más. Oh, Espíritu Santo. Oramos para que las barreras caigan entre nosotros. Esas barreras que hacen que nos defendamos, para que la carne quede en alto. Oramos, Señor, para que esas barreras caigan. Y nos empezamos a amar por lo que somos en Cristo Jesús. Por la vida que portamos, no por lo que en la carne todavía tenemos que ser redimidos. A nadie conocemos según la carne, dice la palabra. Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias. Oramos, Señor, para que vengan días donde tú nos des mayor claridad de que es necesario producir esta separación de la carne con el Espíritu. Es tan importante entender, porque tu siembra estará condicionada desde qué naturaleza tú lo haces. No te cuestiones más, no pelees más, sino cambia la siembra. Cambia tu siembra. Si sigues cosechando para la carne, cosecharás corrupción, pero si aprendes a sembrar para el Espíritu, desde esa naturaleza donde el Padre quiere que tú funciones, cosecharás vida eterna, vida y paz. Si algo no está en paz en ti, cambia la siembra. Si algo no está en orden en ti, cambia la siembra. Si hay algo que no está en coherencia y no te funciona, es porque has sembrado mal. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.